Presidente, usted está aquí en São Paulo para el foro, para el encuentro, el 19 encuentro del foro en São Paulo. Y el foro que fue creado en el año 90 fue uno de los instrumentos que contribuyeron para que muchos grupos guerrilleros que estaban combatiendo se incorporaran a la vida política de los países. Y me parece que el ejemplo más elocuente es de El Salvador, de ustedes, del Frente Farabundo Martí. ¿Cómo es que usted explica, cómo se explica que un país con una tradición tan conservadora como El Salvador haya elegido, después de 20 años de gobiernos neoliberales, gobiernos de derecha, haya elegido un presidente con tanto suceso cuanto Funes? Mira, quizás un poco explicarte nuestra vinculación con el Foro de Sao Paulo. Nosotros somos de los fundadores, fuimos con el Frente Sandinista, con el Partido de los Trabajadores, con el Partido Comunista de Cuba y otros, el Frente Amplio. Pues veíamos que era necesario juntar a la izquierda, es decir, la unidad de la izquierda latinoamericana era fundamental para terminar con una etapa que había entrado en un momento difícil. Lo difícil era que pues toda la situación del muro de Berlín, los sucesos en la vieja Europa, la caída del socialismo. Entonces eso generaba de que en muchas partes pues se generara la opinión de que ya no había posibilidad de ninguna lucha. Que la izquierda estaba huérfana. Sí, sí, porque nosotros tomamos las armas porque se cerraron los espacios en El Salvador. Nosotros luchamos, primero fue una lucha social desde los años 60, y en los años 70 pues participamos en los partidos políticos. Hubieron dos esfuerzos que las fuerzas de izquierda y progresistas habían logrado ganar las elecciones y siempre se imponía el fraude por las dictaduras militares. Y eso abrió un camino. O sea, que nosotros, lo primero es que tomamos las armas, pero no eran las armas en sí, sino que eran nuestras ideas de llevarle a la sociedad salvadoreña una sociedad democrática, una sociedad en que los ciudadanos salvadoreños pudieran tener oportunidades los campesinos. En eso el Frente se parece un poco con la trayectoria del PT. Que el PT, Lula perdió 4 elecciones antes de elegirse presidente, como ustedes. Claro. Él perdió una para gobernador y 3 para presidente. Y aquí también el PT empezó a ganar por los municipios, por los estados. Pues nosotros en el tema, la acumulación se dio más, la acumulación política se dio más a nivel local, porque comenzamos a encontrar una nueva forma de gobernar en las municipalidades, una nueva forma de participación, una forma de transparencia. Los presupuestos se hacían con la participación de la población, las acciones daban más participación al pueblo. O sea, se fue cambiando la vida de la comunidad, se invirtió más en mejorar los espacios de recreación para los niños, se mejoraron también las posibilidades de apoyar a la educación, apoyar a la salud. Y dentro de la Asamblea Legislativa nos convertimos en una fuerza de que fuimos el intermediario con las demandas de los sectores excluidos, los sí, que estaban sectores
alijados. Alijados, es decir, todas las demandas de respeto a los derechos laborales a través de la fracción del FMLN, pues los trabajadores tenían oportunidad. Entonces ya en la próxima elección, que ya era la del 2009, nosotros vimos que teníamos oportunidad, pero era evidente que teníamos que buscar construir una coalición de fuerza, y es ahí donde tomamos la decisión de llevar como candidato a Mauricio Funes, que era una de las personalidades que siempre en las encuestas de las personalidades que había en el país salía mejor evaluada. Entonces ahí logramos llevar un candidato, ¿verdad? Y con un programa que también implicaba cambio. Entonces por eso yo en la intervención que tuve en el foro le dije a Lula, ¿te recuerdas que en el 96, porque él en el 96 estuvo en el foro de Sao Paulo en San Salvador, y la consigna era construyamos la esperanza? Entonces esa consigna fue la que nosotros usamos. Sí. Y curiosamente la frase que Lula pronuncia cuando gana la primera elección, sí, es la misma que Mauricio: la esperanza venció el miedo. Sí, sí. Y nosotros utilizamos como eslogan. Como eslogan, viene el cambio, sí, viene la esperanza. Pues aquí en Brasil se acostumbra a asociar el prestigio adquirido por el PT y por Lula a varios factores, pero fundamentalmente a una política de inclusión social con la Bolsa Familia, la Beca Familia. ¿Cuáles son los puntos de su gobierno, del gobierno liderado por Mauricio, por el presidente Mauricio Funes, que se podría resumir como el instrumento de esta fuerza que ustedes adquirieron para tener Funes como el presidente más bien evaluado de América Latina? ¿Qué es? ¿Cuáles fueron los puntos que dieron este prestigio a tu gobierno? Mira, primero fue tomada la decisión, dos decisiones fueron importantes. Primero era que había que dignificar a los sectores excluidos. Entonces el gobierno tomó mucho el concepto de incluir, de inclusión, un gobierno inclusivo, y se aplicaron políticas hacia la mujer, políticas hacia los jóvenes, políticas hacia la niñez, políticas hacia los discapacitados, políticas hacia los adultos mayores. Y la otra fue de invertir en educación y en salud como los dos ejes fundamentales. Y comenzamos a implementar el primer programa de garantizar que ningún niño, ninguna niña dejara de ir a la escuela, que fue un eslogan de campaña, un eslogan de campaña que Mauricio ofreció, y les decía a los padres: mira, ninguno de tus hijos ahora vas a tener ningún motivo para mandarlo. Te le vamos a dar zapatos, te le vamos a dar uniforme, te le vamos a dar útiles escolares, y vamos a ampliar la alimentación escolar, que estaba solo para lo rural, lo vamos a ampliar al urbano. Además de los programas más exitosos, también tiene que ver con ese cambio, que la población ha comenzado a cambiar, ha visto que hay cambio en El Salvador, sí, a partir de que lo social es lo prioritario en el país. O sea, no puede existir desarrollo económico sin un desarrollo social. No puede haber desarrollo humano sostenible, por usar un concepto, sin la necesidad de invertir en lo social. Así que el programa más exitoso que le ha dado el prestigio, sí, y le sigue dando el prestigio al presidente Mauricio Funes, es el programa dedicado a la niñez, sí, que es el paquete escolar. Bueno, usted debe saber que América Latina está mirando con mucho interés las elecciones de El Salvador, no solamente por todo lo que significa El Salvador para el continente, pero sobre todo porque usted va a disputar la elección con
un candidato que es declaradamente comprometido con tesis neoliberales, ya fue presidente de la República. Entonces, lo que estará en juego serán dos políticas distintas, dos visiones de mundo y de cómo hacer la política distintas. ¿Y cuál es la expectativa para las elecciones? ¿Qué que tu olfato dice? Mira, primero, yo creo que ya nosotros hemos tomado como dos conceptos. Uno es el concepto de la continuidad del cambio y el otro es la profundización del cambio. ¿Por qué hemos utilizado esos dos conceptos? Primero, porque la percepción de la población es que ha iniciado un cambio. Y segundo, que quisiera que ese cambio fuera más profundo. Entonces, vamos a profundizar más ese programa. En varios otros países de Latinoamérica, una de las más grandes dificultades de los gobiernos progresistas se puede ver en Venezuela, en Argentina, con Cristina, en Bolivia, con el presidente Evo, y aquí en Brasil es público, que es las campañas permanentes de los grandes medios contra estos movimientos que están intentando cambiar un poco el horizonte de Latinoamérica. ¿Cómo es en El Salvador las relaciones de ustedes, del gobierno y del partido, del frente, con los grandes medios? ¿Es conflictuosa? ¿Cómo se administra esto allá? Mira, en El Salvador, pues nosotros estamos tratando de usar todos los medios de comunicación, diferentes medios de comunicación. Allá también hay una red de medios alternativos, sí, como son radios, ¿verdad? Y hay también algún periódico, un periódico que es más vinculado a la izquierda, aunque su tiraje es poco. Y en la derecha, pues nosotros hemos tratado de incidir en ellos. Hemos tenido Oscar, que es el candidato a la vicepresidencia, en persona, nos hemos reunido con los dueños de los medios de comunicación a plantearles la necesidad de que estas elecciones, pues habría que garantizar que sean las elecciones más transparentes, más democráticas, y el rol que deben de jugar los medios de comunicación. Entonces, tratar un poco de neutralizar, pero la campaña de los grandes medios es muy sesgada, favorable totalmente al partido que representa los intereses de los grandes sectores neoliberales, en El Salvador. Mira, es que cuando yo fui vicepresidente, tuve unos jóvenes que me acompañaron en la campaña. Ya en ese tiempo, pues había un joven hondureño que estaba muy simpatizante con el proceso del FMLN, se acercó y él nos montó una plataforma para redes sociales, y desde desde las elecciones del 2009, yo comencé a usar mi internet con mi página propia. Usábamos el Facebook, y además usábamos la transmisión de todas mis presentaciones en el país por internet. O sea, entonces creaba casi que un canal de televisión paralelo. Me conectaba con la gente, pero me conectaba también con toda la gente, todos los salvadoreños que están en el exterior. Es inevitable también que yo le pregunte, ya que estamos hablando de esta revolución en las comunicaciones, si tú fueses presidente hoy y batesse a la puerta de la embajada de El Salvador en Moscú un señor llamado Edward Snowden,
¿usted lo recibiría, lo asilaría? O mismo con Assange, lo que pasó con Assange en Ecuador, en la embajada de Ecuador. ¿Cuál es? ¿Usted tiene ya opinión formada sobre esto, sobre la situación de esos dos señores que hoy se transformaron en íconos internacionales? Mira, nosotros, tú sabes, somos un país que dependemos de las relaciones con Estados Unidos porque primero tenemos por la moneda de 3 millones de salvadoreños viviendo allá. Segundo, es el primer mercado que tenemos, es decir, es donde nosotros realizamos el intercambio comercial después de Centroamérica. ¿Verdad? Y tercero, también somos una moneda dolarizada. O sea, ellos tienen la posibilidad, si quieren. Pero nosotros hablamos cuando hablamos del tema de las relaciones diplomáticas, estamos planteando un tema de que las relaciones deben de estar en función de los intereses de la población, de los intereses de la población. Claro. Eso no quiere decir que por todo eso tú te vas a someter a una política que imperialista y que golpea a la población. Golpea a la población. Y en ese sentido, yo creo que ahí se está ejerciendo un sobrepoder de un imperio en el cual pues está observando a todo el mundo, es decir, está violando la intimidad de las personas. Sí. Hoy los países, independientemente de orientación política, ideológica, sufren una lacra, una tragedia que es la cosa de las drogas. Todos los países. Você vai de Patagônia a Austrália, de Estados Unidos a Sudáfrica, é um problema internacional. E nos últimos anos empieza a haver aparentemente um cambio em las políticas. Uruguai acaba de aprovar a legalização da marihuana. Aqui em Brasil, um político conservador como o ex-presidente Cardoso está publicamente comprometido também com a legalização da marihuana. Porque há países que sofrem porque são produtores, países porque são consumidores e outros porque são passo de la droga. Você tem opinião já formada sobre essa questão que está um pouco aí tocando todos os governantes, que é a questão das drogas? Se a política repressiva que se utilizou até agora sigue sendo la más adecuada o no? Mira, tú has dicho que hay 3 dimensiones con este tema de la droga: los países productores, los países consumidores y los países que somos tránsito. Es decir, aquí pues el Brasil país y El Salvador. El país es consumidor en Estados Unidos. Y los que sufrimos, ¿verdad?, porque allá no se actúa contra ellos, los que sufrimos somos los que somos de tránsito, que es donde el problema es más grave. Entonces, para mí una de las políticas debe de ser cómo enfrentar eso. Nosotros en Centroamérica, dentro del SICA, que es el proceso de integración centroamericana, uno de los temas a abordar es el tema de la seguridad y del enfrentamiento contra los carteles, contra la droga, contra el crimen organizado, el tema de la seguridad, pero en el marco del problema de la droga es uno de los ejes de la integración centroamericana. O sea, hay que darle una respuesta regional de enfrentar, porque toda Centroamérica es una cuestión de tránsito. Sí, México no produce un gramo de cocaína, en tanto está tomado por carteles. Y segundo, en El Salvador, nosotros creemos que las principales acciones deben ir contra el crimen organizado, es decir, ese crimen que organiza
el paso de la droga y además, producto del paso de la droga, organiza a los jóvenes para que ellos sean los que amplíen el mercado de drogas en cada uno de nuestros países. Entonces, para nosotros, una de las políticas debe de ser de reprimir al crimen organizado, combatir el tema del narcotráfico, porque el problema es que si no se combate, el narcotráfico penetra también al Estado.